Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu presentación en este programa de radio que se llama Proteger, un programa que se inició ya hace 10 décadas, perdón, 10 temporadas, me corrijo. Se inició como un programa para dar recomendaciones y consejos a la comunidad para que evite hechos de inseguridad y después fuimos entrevistando a destacados profesionales relacionados con la seguridad, ¿no? Eh, Sos psicólogo cognitivo, magíster en conflictología internacional y director del Instituto de Geopolítica del medio El Analista, el medio digital El Analista. Geopolítica, qué tema grande, interesante y eh, para escribir un libro, como decíamos en off, ¿no? Y para hablar muchísimo, muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por tu presentación, te paso el micrófono, presentate. Y el tema eh, va a ser este conflicto que nos tiene preocupado, ¿no? Más por el hombre, el oyente, ¿no? Que dice, che, ¿subirá el combustible? ¿Va a subir? ¿No va a subir? ¿Se va a terminar el conflicto, el estrecho de Hormuz y toda esa- todos esos factores, viste, que a veces salen por la televisión y que no logramos entender más? Así que bueno, bienvenido para dar luz a esta situación y te paso el micrófono. ¿Cómo estás, Andrés? Perfecto, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Hola a toda la audiencia. Bueno, mira, introdujiste el tema de una manera muy dinámica, porque Sí, vos comenzaste a hablar del bolsillo, ¿no? sí, De cuando uno va a cargar nafta, cuando va el camionero, eh, cuando van los servicios de tierra a un aeropuerto, cuando va el taxista. Ahí lo que nosotros estamos sintiendo a corto plazo, o no a corto plazo, quiero decir, a prima facie, es sí, justamente un aumento en el precio del petróleo, de la nafta. sí. Pero cuando comenzamos a ver todos los procesos que hay atrás de ese resultado, que resulten que a nosotros nos cueste más la nafta, ahí es Sí. donde comenzamos a hablar de geopolítica. Porque una pregunta te lleva a la otra. ¿Por qué la nafta es cara? ¿Por qué el petróleo a nivel internacional está caro? ¿Por qué está el precio del Brent internacional tan caro? Sí, Porque resulta que hay una región del mundo por el que pasa entre un 20 y un 30% de todo el petróleo mundial, y hoy esa zona por la que pasa el petróleo mundial es una zona muy peligrosa, lo que hace que las aseguradoras tengan que elevar las primas y por lo tanto ese costo adicional se carga en última instancia sobre el consumidor. ¿Y por qué ok, esa zona justamente está amenazada o es una zona peligrosa? Porque esa zona de la que hablamos es justamente el estrecho de Hormuz. ok. Para ubicarnos geográficamente primero, ¿sí? Porque esto Sí, sí, justamente hace honor a la parte de geopolítica. sí, sí, El estrecho de Hormuz es justamente un estrecho sí, de- del- que da acceso al Océano Índico como un canal. con. Exactamente, es como una suerte de canal, una contracción de tierra por la cual pasa un pequeño tramo de mar, ¿sí? Sí, sí, Bueno, ese estrecho de Hormuz hoy en día está contenido entre Irán y en el norte, y en el sur tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, ¿sí? Y a otros sí, países de la periferia, pero estos son los tres países que tienen un contacto directo con el estrecho de Hormuz, ¿sí? sí. La gran mayoría de todo el petróleo que se produce en el Golfo justamente sale hacia mar abierto a través del estrecho de Hormuz. Cuando hablo de los países del Golfo, hablo especialmente de Kuwait, hablo perdón, yo dije Qatar, quise decir Oman, ¿sí? Ok. Sí, me parece, me estoy confundiendo ahí con otros países. Bueno, eh, Bueno, sí, y los el países petróleo. árabes productores de petróleo, sí, sí, Exactamente. Y Kuwait y sobre todo Irak, ¿sí? Kuwait e Irak sí, tienen como salida hacia el Océano Índico, el Estrecho de Hormuz, y otros países que son productores de gas, como por ejemplo Qatar o también en mucha menor medida los Emiratos Árabes Unidos, cuya principal actividad económica no necesariamente es el petróleo,
¿sí? Sino venderse como un país seguro para la instalación de centrales multinacionales. Ahora, Ok, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que durante mucho tiempo Irán consideró que el estrecho Hormuz era su principal carta a jugar si en algún momento se veía amenazado, ¿sí? No es una idea nueva. En el 73, la OPEP, como un signo de solidaridad hacia países que se encontraban en guerra contra Israel, decretaron justamente un boicot al petróleo, lo que hizo subir en muy poco tiempo el precio internacional de petróleo y derivó en que Israel recibió mucha presión internacional para atemperar lo más posible la guerra contra sus vecinos. sí, Entonces, hoy en día, Irán justamente está haciendo uso de su control fáctico del estrecho Hormuz para inclinar la presión de las empresas que trabajan con petróleo en contra de Estados Unidos y así lograr el alivio de la presión militar de Washington sobre Teherán. ¿Mm? claro. Como se dice, quiere llevar agua para su propio molino. Exactamente, digámoslo que es una herramienta de presión geopolítica, literalmente geopolítica, porque estamos hablando de que Irán puede ejercer esa presión debido a una cuestión geográfica. Claro, El estrecho estaba ahí incluso antes de que aparecieran los persas, ¿sí? Entonces, es una cuestión geográfica que le permite a Irán controlar un cuello de botella por el cual puede decir que no está ejerciendo control sobre un recurso reemplazable o un recurso que puede ser proporcionado por otros países. Aquí hablamos de que está bien, Irán no es el único productor de petróleo ni mucho menos, está bien, pero sí controla un estrecho a través del cual si ralentiza o disminuye la cantidad de petróleo que pasa por ese estrecho, eso tiene dos tipos de impactos. Por un lado, aumenta, como decimos, la prima de las aseguradoras, ¿sí? Y eleva, por estabilidad, eleva el precio internacional del petróleo, ¿sí? sí. Entonces tenemos dos alfileres o dos puntos en contra de un alivio del precio internacional del. Y también nos podemos dar cuenta cómo el precio de ciertas materias primas críticas son una fiel representación de la seguridad geopolítica que la rodea. Claro. Ahora, estoy haciendo una conclusión mía, un pensamiento mío, ¿no? A ver qué lectura haces con lo que yo pienso. Si bien el gran poderío militar que tiene Estados Unidos, eh, a veces me parece que no es suficiente, porque yo creo que los iraníes están en su propio terreno y así estén disminuidos potencialmente en lo militar, yo creo que ellos siempre van un pasito adelante. ¿Qué opinás sobre el tema? Conocen el terreno, obviamente, como buenos Perdón, no te persas, entendí la ¿no? pregunta. ¿Los iraníes o Estados Unidos? No entendí la pregunta, ese punto. Estados Unidos debe ser la potencia militar más grande del planeta. Bueno, vemos con quién lo comparamos, ¿no? Con China, con Rusia. Ahora, si bien están muy disminuidos militarmente los iraníes, como dicen, siempre van con un paso más adelante porque conocen el terreno, ¿no? Conocen todo. Y a ver, ahí hay un par de cuestiones interesantes para analizar. Primero, Sí. las ventajas que tiene el ejército iraní en lo que es la posición de defensa y cuáles serían las desventajas que tienen los estadounidenses en posición ofensiva. Vamos Sí. primero con la parte persa. Dale. Eh, el ejército, las fuerzas armadas de este país de Irán, están divididas en dos bloques políticos, ¿sí? Por un lado tenemos al ejército regular, que tiene su armada y su fuerza aérea, lo mismo en cada país que hay, Sí. pero también tenemos a la Guardia Revolucionaria. La Guardia Ah, Revolucionaria no es solamente un grupo de policías morales que se encargan de la observación de las reglas de comportamiento islámicas entre la población, sino que realmente conforman un grupo armado y muy bien armado
y también político. Muchas de las empresas más fructíferas de Irán están apropiadas por la Guardia Revolucionaria. ¿Qué les permite esto? ¿Por qué es importante este elemento? Porque permite entender que la Guardia Revolucionaria, vencer a la Guardia Revolucionaria no sería solamente vencerla como contrincante militar en un hipotético campo de batalla, sino que estaríamos hablando también de destruir gran parte de lo que es la administración de las empresas y de los servicios más rentables del país persa. Y en cuanto a mando, la Guardia Revolucionaria también tiene su ejército, su armada y su fuerza aérea. Ojo, o sea, con esto. Son como dos gobiernos en un mismo país. Son dos ejércitos en un mismo país. Dos ejércitos. Porque para entender también eso, recordemos que en Irán nosotros tenemos una democracia que está a su vez controlada por una teocracia. El presidente es elegido democráticamente siempre y cuando, luego de ser elegido, sea aprobado por el líder supremo, que en este caso viene a ser un clérigo. ¿Sí? El líder supremo es un ayatolá. Entonces, este ayatolá, que es elegido por un consejo de sabios, es el que tiene la palabra final. Y la Guardia Revolucionaria le debe obediencia directa al ayatolá, no al presidente. O sea que tenemos, claro, por eso es tan difícil el entendimiento de Estados Unidos con Irán. Claro, pero sí. ahí vamos a esa parte. Bueno. Entonces, desde la posición defensiva tenemos un ejército iraní que está, podríamos decir, relativamente bien equipado. ¿Por qué? Porque el ejército iraní, en términos, por ejemplo, de fuerza aérea, no se actualiza desde cerca de la década finales de los 70. ¿Por qué? Porque hasta que subió el ayatolá Ruhollah Khomeini en 1979, gran parte de los efectivos, de los equipos, de los armamentos que tenía Irán provenían de dos proveedores principales, Estados Unidos y Francia. En el 79, cuando sube el ayatolá Ruhollah Khomeini y las relaciones con Estados Unidos, recordemos la crisis de los rehenes, el escape, la operación Argo y toda esta historia, esos aviones que le había dado Estados Unidos durante la época de Mohammad Reza Pahlavi, que era el Shah, que estaba antes del ascenso de Khomeini, esos aparatos jamás volvieron a recibir repuestos. Claro. Nunca recibieron repuestos y por eso hoy en día la Fuerza Aérea iraní cuenta con aparatos F-4 y F-14 que son de la época de Vietnam, que después del 79 jamás volvieron a recibir refuerzos. Se fueron canibalizando entre sí, es decir, se fueron utilizando las partes de otros aviones para alimentar otros aviones hasta que ya no hay ninguno funcional. Y entonces fueron muy pocos los aviones que entraron después del 79, principalmente por parte de Rusia. Muy pocos. Entonces, ¿tiene efectivos? Los tiene. ¿Tiene tanques? Sí. Tiene un muy buen ejército de tierra. Muy buen ejército de tierra. Pero cuando nos vamos a la Armada y a la Fuerza Aérea, es flojo. Y ya vamos a ver por qué el tema del ejército de tierra. Y todo lo mejorcito que pudo haber llegado a entrar, fue directamente a la Guardia Revolucionaria, no al ejército que podríamos decir del Estado. ¿Sí? Entonces, Irán tiene muchas posibilidades de defenderse tierra adentro. Y acá nos vamos a el otro campo. Y además, tiene una cúpula militar muy bien comunicada. Es decir, que tiene muchas posibilidades, a pesar de que se destruyeron varios centros de mando y de comunicaciones, de coordinar defensas. Porque vos podés tener todas las Fuerzas Armadas del mundo, pero si no tenés la posibilidad de coordinar todas las Fuerzas Armadas en una sola intención militar, se te desarman, cada uno hace lo que quiere, no se coordinan y no son efectivas. Ahora vamos a Estados Unidos. Sí. Se está hablando mucho de que Estados Unidos podría estar considerando una invasión terrestre. Sí. Una invasión terrestre en este país sería extremadamente improbable. Y lo voy a decir por qué. Y voy a decir de dónde sí podría ser probable. Irán tiene básicamente, es decir, el país
tiene dos ambientes principales: montañas y desiertos. Sí, Montañas y desiertos. Las montañas son el peor escenario posible para un ejército de tierra. Son excelentes para la defensa, excelentes para la defensa. Te permite esconderte mejor, tomar con anticipación posiciones elevadas. sí, sí. Vos conocés muy bien las montañas de tu país, podés interactuar con las poblaciones locales para que te mencionen atajos. Ahora Claro, bien, por montañas podés mover tropas, soldados. Olvídate de mover tanques, olvídate de exacto. mover artillería autopropulsada. Sí, sí, sí. Es muy complejo. Productos armamentísticos pesados, claro. Exacto, y eso te quita muchísima ventaja táctica. Muchísima ventaja táctica. Y Entonces, sorpresa, y la sorpresa te quita, porque ya por sabes. supuesto, por supuesto. Ven, sí, Exactamente. Toda esa región montañosa es la región del Juzestán. ¿Sí? Que la región del Juzestán, por otro lado, es una región mayoritariamente poblada por árabes, no persas. Árabes y persas son completamente distintos, sino que aquí hay una gran población árabe, ¿sí? sí. Y es donde se concentran muchos de los yacimientos petrolíferos. Es una zona muy rica petrolíficamente hablando, ¿sí? Entonces, un ataque por esa zona sería extremadamente peligroso en términos tácticos y en términos económicos. Ok. Por eso es bastante improbable un desembarco ahí. Las grandes ciudades persas se ubican justamente en los valles, por lo tanto, controlar las ciudades sería una cosa, llegar hasta las ciudades es muy, muy distinto. Es como una suerte de fortaleza natural la que Claro, rodea a claro. Esquipulas. Por eso continúa con los ataques aéreos, con los drones, con la visión Exacto, exacto. satelital, porque le produce menos bajas, menos Claro, conflicto con la ciudadanía estadounidense. totalmente, porque un alto número de bajas en un país como Estados Unidos tiene un peso político muy importante. Sí, sí, Ahora, hablemos de lo posible. ¿Hay posibilidad de invadir Irán por tierra? Sí, pero indirectamente, a través de dos frentes distintos. El frente noroeste y el frente sudeste. ¿Por qué? ¿Qué tenemos ahí? En el sudeste tenemos a la gran comunidad baluchi del Baluchistán. El Baluchistán es una región no reconocida políticamente, sí étnicamente, que incluye partes del sudeste de Irán, del sur de Pakistán y el sudoeste, si mal no me ubico, de Afganistán. ¿Ok? sí, Entonces, sería posible que eh, animando el ánimo separatista de esta región, que ya durante un momento incluso hubo grupos armados separatistas baluchis en el sur. Esta es la región más pobre de Irán, dicho sea de paso, ¿sí? Es sí, una sí, región muy pobre, que también, dicho sea de paso, es el corredor principal de el opio, de toda la amapola que sale del productor número uno, que es Afganistán, pasa sí, por el Baluchistán, atraviesa Irán y de ahí pasa a Turquía. Entonces, se podría animar el separatismo, la rama más violenta del separatismo baluchi, para constituir un frente en el sur. Los baluchis por sí, sí solos no podrían hacer nada contra el ejército persa, pero sería un frente posible. claro, El segundo, pero eso es un poco más complejo, son los kurdos. Los kurdos son también una región étnicamente muy... eh, eh, no, ¿cómo se dice? Eh, ay, me falta la palabra. Homogénea, muy sí, homogénea, en la cual los kurdos tienen un idioma diferente, tienen un idioma pero varios dialectos, lo cual hace sí, también sí, un poco difícil la integración de los kurdos, pero se podría animar a que los kurdos del noroeste, ¿sí? Invadan o vayan ocupando algunas pequeñas aldeas o ciudades de esa zona de Irán, ¿sí? sí, sí, De todos modos, ¿por qué no se llevan a cabo? Porque son propuestas cortoplacistas, ¿sí? Ni el Baluchistán, es decir, las fuerzas armadas que se pueden armar en el Baluchistán, ni los kurdos
poseen medios de guerra pesados, son milicias. Claro. Ojo Son con milicias, esto. sí. Son Claro, campesinos ahora que le sí. dan un fusil. Sí. A ver, un poquito más, un poquito más. Los Ah, kurdos tienen a las tropas de defensa que son los llamados peshmergas, ¿sí? Que los peshmergas son reconocidos en el Levante y Medio Oriente por ser una fuerza militar muy competente, pero son muy competentes en un contexto de guerrillas o de guerra de baja intensidad. claro. Otra cosa es enfrentarte a helicópteros y a medios blindados masivos como los que tiene Irán. Entonces, ahí vos podrías hablar de un escenario en el cual, con la combinación de elementos aéreos proporcionados por Estados Unidos y elementos de tierra proporcionados por estos dos frentes que mencioné, sería posible pensar en una intervención por tierra, pero es un movimiento bastante arriesgado. Sí. Bueno, Andrés, ¿sabes qué? Sorpresivamente y lamentablemente te tengo que decir que hemos llegado al final. Mira cómo pasaron los 20 minutos. Opa, bueno, pasó rápido. Sí. Pasó rápido. Y todavía ni empezamos todavía. Así que te pido mil disculpas. No, no. Muy nutritivo, sos muy ilustrativo, muy claro cuando explicás, cuando hablas. Me encanta el tema. O sea, un analista internacional acá, Alejandro Casaglia, no sé si Sí, lo lo conozco, conoces. Bueno, por en un supuesto. momento me dice, mirá, digo, un día le pregunté, ¿y esto hasta dónde llega? Le digo, Alejandro, me dice, mirá, son los persas. Y yo me acordaba de la película de los 300, ¿viste? Que cuando se pelean con Mm. los persas, ¿viste? Digo, es una civilización milenaria que vivió de guerra en guerra y digo, o sea, ni él me supo decir hasta dónde esto puede llegar a escalar. O sea, es un tema, la verdad, interesante, hay que estudiarlo, charlarlo, conversarlo, ¿viste? Estar compenetrado, ¿viste? Para que no nos sorprendamos. Así Tal cual. que, sí. Bueno, Andrés. Otra vez, me tengo que despedir. Muchísimas gracias por tu participación. Un saludo al estimado Jonathan Vallejos, el director de El Analista, el medio digital en el cual sos un gran referente. Así que, bueno, te comprometo, la próxima seguimos hablando de esto, que la verdad que me has dejado, viste, con gusto a poco, pero bueno, el tiempo es tirano, ¿viste? Es como te digo, Sí, en futuras intervenciones podemos ir abordando distintos aspectos. Hay muchísimo, muchísimo para hablar. sí, sí. Bueno, Bueno, Andrés. Un muchas saludo a la gracias. distancia. Te agradezco mucho, ¿eh? Nos estamos viendo en la Por favor, próxima. Sergio. Hasta Gracias a luego. vos. Hasta la próxima. Chao, Hasta la chao. próxima.